Bien, como les decía, la, la primera presentación que forma parte de este simposio va a estar dedicado a la población prehispánica de Gran Canaria. El archipiélago canario es el único archipiélago de toda la Macaronesia que está habitado antes de la llegada de los europeos en torno a finales del siglo XV. Y la colonización del archipiélago canario nos abre la oportunidad de entender la relación de unas poblaciones norteafricanas que se trasladan a un nuevo territorio, como es el caso del archipiélago canario, o en el caso concreto de Gran Canaria, que es el que me gustaría presentarles, y que nos va a permitir hacer un análisis de cómo se interactúa esa población con el territorio a lo largo de un periodo de tiempo que supera los 1200 años aproximadamente. Y además nos va a permitir hacer un balance de qué otros factores, qué otros agentes, tanto internos como externos, pueden estar ayudándonos a explicar esta interacción entre personas y territorios. Lejos de lo que pudiera pensarse, el territorio ha sido uno de los elementos que se ha incorporado tardíamente al análisis de las poblaciones prehispánicas del archipiélago, que como les decía, podemos situar entre el siglo segundo, tercero después de Cristo hasta finales del siglo XV, que es cuando acontece la conquista castellana del archipiélago. Y a lo largo de ese periodo de 1200 años, 1300 años aproximadamente, lo que nos vamos a encontrar son unas poblaciones de origen norteafricano que se trasladan al territorio y que lo colonizan. Lo colonizan con éxito, posiblemente porque ya tenían una información previa de las características medioambientales de ese territorio y sabían a ciencia cierta que podían trasladar a este lugar sus formas de vida norteafricanas. Es cierto que existen evidencias, por ejemplo, en el islote de Lobo, de la presencia de otras poblaciones anteriores, en este caso son poblaciones romanas que van a explotar a este territorio recursos malacológicos y que, sin embargo, no supone un proceso de asentamiento definitivo. A nosotros lo que nos interesa es hacer un balance general de cómo esas poblaciones a lo largo de 1200 años se consolidaron en un territorio eh, como el de la isla de Gran Canaria. Y sabemos además que conocían previamente o que muy posiblemente conocían las características ambientales de este territorio porque vinieron con la evidente intención de colonizarlo. Y para ello trajeron con ellos en ese proceso de poblamiento del que todavía no sabemos con certeza si fue por medios propios o mediante el desplazamiento con pueblos navegantes. Como les decía, lo que sabemos es que vinieron con esa intención de quedarse, trasladando aquellos elementos materiales, aquellos recursos fundamentalmente alimenticios que le iban a garantizar su supervivencia. De no haber trasladado estos elementos, difícilmente pueden haber tenido un proceso de colonización y de consolidación de la población tan exitosa como tuvieron pues en Gran Canaria, en el conjunto de las islas, no existen estos recursos de forma natural. Y esto nos va a ayudar a entender cómo lo que se hace es no una colonización de aventura o una colonización no planificada, sino lo que tiene como propósito, y eso nos va a ayudar a entender también dónde se instalan en el territorio de Gran Canaria en los momentos iniciales de la conquista, de la colonización, porque van a trasladar o van a intentar trasladar sus formas de vida, unas formas de vida agropastoriles en las que están presentes elementos como la cebada, como el ganado menor de cabras, de ovejas y de cerdo, y otros productos alimenticios que sabemos con certeza que fueron trasladados por lo menos por las primeras empresas colonizadoras que llegan al archipiélago canario. Eh, el conjunto de materialidades arqueológicas que podemos reconocer en Gran Canaria es muy diversa, muy dispar, y hasta hace muy poco tiempo no teníamos un marco cronológico de inicio para entender estas poblaciones. Pero tampoco teníamos un referente cronológico que nos ayudara a entender si a lo largo de todo este tiempo existió algún tipo de variación en las interacciones entre los humanos y el territorio en el que estaban asentados. Normalmente se caracterizó arqueológicamente, o tradicionalmente se ha caracterizado arqueológicamente a esta población con una serie de elementos materiales que les distinguen además de las que podemos observar en el resto del archipiélago y que además considerábamos el territorio como un mero soporte físico en el que estas poblaciones proyectaron sus formas de vida.
unas formas de vida que siempre eran explicadas en claves de adaptación. Es decir, en este caso el territorio era un elemento determinante que condicionaba las formas de vida de esta población. Eso ha sido el criterio general que ha dominado hasta ahora en la aproximación a estas poblaciones y cómo hemos considerado el territorio en esta relación. Sin embargo, nos faltaba entender, nos faltaba tener una aproximación a largo plazo. Es decir, que nos permitiera una lectura secuenciada a lo largo de los 1200 años de ocupación prehispánica y que no pensáramos que era una foto fija desde el punto de vista cultural ni desde el punto de vista territorial. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿no?, que cómo podemos estimar la dinámica de ocupación de este territorio. Y una de las medidas o una de las vías de estudio posibles fue el análisis de la demografía. Pues la demografía nos permite hacer un balance muy significativo en relación a cambios ambientales, a modificaciones en las estrategias de vida, incluso las interacciones entre personas, en los episodios de violencia, como veremos. Es decir, la demografía constituye un hilo conductor que nos va a favorecer realizar una explicación histórica de todo este proceso y sobre todo esa parte de la aproximación territorial. ¿Cómo podemos aproximarnos a la demografía de una población arqueológica asentada en un territorio como el nuestro? Pues fundamentalmente a partir de la secuencia de carbono 14. El carbono 14 constituye una herramienta conocida en Canarias o utilizada en Canarias desde prácticamente los primeros años del inicio de esta tecnología, pero no ha sido hasta prácticamente los inicios del siglo XXI cuando se ha realizado un balance crítico de las dataciones disponibles y se ha empezado a contar con nuevas dataciones radiocarbónicas. Y las herramientas de análisis radiocarbónicos, fundamentalmente los análisis de estadística bayesiana y frecuentista que se han implementado en los últimos años en relación al análisis de poblaciones arqueológicas, pues nos ha permitido hacer una aproximación demográfica. Una aproximación demográfica que se hace a través del sumatorio de las distribuciones de probabilidad de las dataciones radiocarbónicas. Como ven, pues lo que tienen a la izquierda de su imagen es una secuencia de diferentes calibraciones de fechas de carbono 14, que si las analizamos de forma conjunta con un proceso de análisis de sumatorio, nos damos cuenta que la gráfica que tiene a su mano derecha refleja diferentes densidades, diferentes frecuencias de intensidad de la señal de carbono 14 en diferentes momentos del tiempo que estamos valorando. Este análisis, que he explicado de forma muy somera, tiene que partir de dos consideraciones previas que debemos aceptar. Existe una correlación entre el tamaño de la población y la cantidad de restos materiales que esta generaría, es decir, cuanta más población, más cantidad de elementos vamos a poder reconocer arqueológicamente y evidentemente podemos luego fechar, con lo cual la huella arqueológica de la primera población, que podemos considerar que sería una población desde el punto de vista demográfico de escasa entidad, dejaría menos huella, con lo cual a medida que somos capaces de reconocer esos cambios a lo largo de todo el proceso, seríamos capaces de hacer esa valoración. Y tenemos como segunda premisa que la muestra de restos materiales utilizados para la datación es representativa del conjunto. Desde este punto de vista lo que tendríamos es que el análisis de las dataciones de carbono 14 nos darían una imagen secuenciada en el tiempo de la intensidad de las dinámicas sociales que vamos a ser capaces de reconocer en un territorio. Esta metodología tiene muchos matices, tiene que ser sometida a un juicio crítico evidente, pero en el caso de Gran Canaria tiene una serie de ventajas. Una, que es un territorio limitado desde el punto de vista territorial, estamos hablando de poco más de 1.560 kilómetros cuadrados, de una población que además ocupa este territorio a lo largo de un periodo relativamente corto desde el punto de vista histórico, que son unos 1.200, 1.300 años, y en tercer lugar, porque los contactos con el exterior de las poblaciones asentadas en la isla de Gran Canaria no fueron infrecuentes, es decir, lo que vamos a encontrar son cambios, contactos con el exterior puntuales, pero de mucha significación cultural. Esto nos proporciona un marco teórico de trabajo que evidentemente tiene que ser analizado con la directa relación del conjunto de datos arqueológicos que disponemos. Pues fíjense, a partir de una serie de 309 fechas, que es la serie más grande con que contamos para el archipiélago hasta el momento, lo que vamos a obtener
esta curva que están observando en la imagen y que nos da una relación pautada de cómo van cambiando las dinámicas sociales a lo largo del tiempo, entre prácticamente el siglo III después de Cristo y el momento de la conquista, y que nos está marcando diferentes tendencias, eh, diferentes intensidades en la ocupación del territorio que tienen que ver posiblemente con modificaciones sustanciales en las formas de vida de estas poblaciones. Sin embargo, el análisis a visu o a simple vista de este tipo de gráficas tiene un problema porque podemos caer en una apreciación subjetiva. Lo que sí es cierto es que con estos análisis se confirma que la llegada y el establecimiento de población de forma permanente en archipiélagos no podemos remontarlo mucho más allá del siglo II, III después de Cristo, y que sí vamos a encontrar una serie de episodios que nos están marcando hitos temporales a lo largo del cual vamos a tener que explicar variaciones en las formas de vida de estas poblaciones y su relación con un entorno inmediato. Sin embargo, para evitar, como les decía, esta subjetividad, por lo general lo que se hace es comparar estas curvas con modelos nulos de crecimiento. En este caso lo hemos hecho con un modelo nulo de crecimiento exponencial y con un crecimiento nulo logístico. Desde ese punto de vista y a través de aplicaciones estadísticas que se desarrollan en el entorno R y con un paquete de estadístico particular que es el R-Carbon, se establecen comparaciones que nos van a estar marcando cuando este crecimiento está dentro de los márgenes de lo que podíamos esperar en esos modelos de crecimiento o cuando está por debajo o por encima, que es lo que veremos en la siguiente imagen. A partir de la comparación de esas curvas con un modelo nulo de crecimiento exponencial, estamos viendo que existen diferentes momentos en los que el crecimiento de la población o el de las dinámicas sociales que podemos reconocer gracias al carbono 14 está por debajo de lo que podemos esperar en un crecimiento exponencial. Sin embargo, hay otros momentos que podemos situar en el tiempo, que es la ventaja que tiene esta metodología, está muy por encima de lo que podríamos esperar con respecto a ese modelo. Tanto el modelo exponencial como el que vamos a ver ahora, el del crecimiento logístico, tienen una alta significación estadística y presentan un modelo muy semejante en ambos casos. Como veíamos previamente, lo que estamos reconociendo es que en torno al siglo II, tercero después de Cristo se produce la colonización insular. A ese momento inicial de colonización y consolidación de la población le sigue un proceso de crecimiento, un proceso de crecimiento poblacional que es muy, muy habitual en en buena parte de las colonizaciones insulares, es decir, la llegada de una población con unos recursos que les permiten transferir al territorio insular sus formas de vida originarias del norte de África, un modelo agropastoril, tiene éxito y eso les permite crecer poblacionalmente, pero llega un momento en torno al siglo VII después de Cristo donde ese crecimiento desciende, incluso, pero podemos decir que existe una tendencia general de ralentización, de estabilización, que no va a sufrir ninguna variaciones significativas, al menos desde el punto de vista estadístico, hasta el siglo XII. ¿Cómo podemos relacionar todas estas dinámicas sociales con los datos arqueológicos que tenemos? ¿Cómo lo podemos explicar? Que es realmente el análisis que debemos hacer nosotros. Como les decía al principio, el análisis del territorio constituye un elemento esencial para entender todos estos procesos y es algo que no habíamos sabido ver hasta hace muy, muy poco tiempo. Desde ese punto de vista, fíjense, lo primero que tenemos que ver es que, lejos de lo que podíamos suponer cuando nos enfrentamos a la colonización humana de un territorio insular, es que las primeras poblaciones se establecen en el interior de Gran Canaria. No hay asentamientos costeros significativamente o que nos pongan de manifiesto una explotación intensiva de los recursos del medio marino, sino que muy pronto, posiblemente en menos de una generación, esta población se traslada al interior de Gran Canaria, las medianías y el interior de Gran Canaria. Gran Canaria, como les decía, con 1.560 kilómetros cuadrados, en su zona máxima tiene unos 1.950 metros de altura aproximadamente. En un espacio muy corto de tiempo se produce un cambio significativo desde el punto de vista territorial en altura y según la vertiente en la que nos encontremos en Gran Canaria. Lo que nos tiene que llamar la atención, o lo que nos ha llamado muy pronto la atención, es que estas poblaciones se trasladan al interior de Gran Canaria.
en territorios como este que están viendo de la cumbre insular, en territorios como este del sureste de Gran Canaria, el barranco de Guayadeque, que son territorios con relieves abruptos, o como este de la Fortaleza también en el sureste de Gran Canaria, o en este ejemplo concreto que es la mesa de Acusa. Si hacemos un análisis global de las características del territorio en el que se sitúan los primeros asentamientos estables y consolidados de esta población en el interior de Gran Canaria, lo que tenemos es que la mayor parte de los suelos que están en el entorno inmediato de los asentamientos tienen una vocación ganadera. Es decir, los suelos son de baja calidad, tienen una alta pendiente, están marcados por una serie de características que nos hacen pensar que la intención de estas poblaciones es asentarse en territorios que tuvieran un potencial ganadero significativo. Ello no significa en absoluto que no desarrollasen prácticas agrícolas. El ejemplo que tiene en la imagen yo creo que es muy significativo, que es la Mesa de Acusa, donde es una de las zonas llanas más importantes del interior de Gran Canaria, donde hay tradicionalmente además un cultivo de cereales combinada con una práctica ganadera. Lo que queremos decir con eso, lo que me gustaría transmitirles es que estas poblaciones tratan de trasladar sus formas de vida, o formas de vida agropastoriles tradicionales en el norte de África, en este caso tradiciones agropastoriles basadas en el cultivo de cereal, fundamentalmente de la cebada y del ganado menor, cabras, ovejas, aunque también acompañado de la figura del cerdo, tratan de trasladarlas a Gran Canaria y lo hacen ocupando los territorios del interior insular. Los recursos pesqueros no van a ser importantes hasta momentos más avanzados del proceso de colonización de este territorio insular. Como les decía, trasladan sus formas de vida a este territorio, muy posiblemente también con el ánimo de minimizar en la medida de lo posible la incertidumbre que supone colonizar nuevos territorios. En este caso, la isla condiciona, pero no constituye un elemento esencial para ayudarnos a explicar las formas de vida de estas poblaciones. Sin embargo, en ese proceso que vamos a poder reconocer a partir del siglo XII, encontramos que existe un crecimiento muy rápido de la población, que como ven aproximadamente alcanza su desarrollo en el siglo XIII, cuando supera estadísticamente lo que podríamos esperar en un modelo tanto exponencial como logístico de crecimiento de la población, y que tiene que ver con un cambio también en las condiciones en las que estas poblaciones se relacionan con el territorio. A partir de este momento, lo que nos encontramos es un desarrollo como nunca antes habíamos visto, como no habíamos observado para momentos anteriores, de la práctica de la agricultura. Una práctica de la agricultura que además se relaciona con una extensión en el territorio de los campos de cultivo y la identificación de conjuntos arqueológicos que, como estos que tienen en la imagen, que es el conjunto de Cuevas Muchas en el barranco de Guayadeque, en el sureste de Gran Canaria, constituyen espacios especializados para el almacenamiento de los productos agrícolas, que tienen como principal objetivo garantizar su custodia y fácil defensa. Es decir, a partir de un momento avanzado del poblamiento, cambia el modelo económico, y lo que nos encontramos es con un desarrollo muy significativo de la práctica agrícola. De nuevo, en un mismo territorio nos encontramos con modificaciones en las formas de vida que tienen que ver posiblemente, como veremos luego, con modificaciones y con la posible llegada de población, de nuevos contingentes de población del norte de África. Pero a partir de este momento, lo que nos encontramos es que la población deja o progresivamente va a dejar de habitar de forma tan intensiva en el interior de Gran Canaria y se va a trasladar al litoral, aprovechando las vegas agrícolas y las desembocaduras de los grandes barrancos que radialmente seccionan Gran Canaria, y se va a ocupar esos territorios más llanos con unas vocaciones de los suelos que están situados en el entorno inmediato de los poblados, como les decía, con una evidente vocación agrícola. Es decir, el cambio de las formas de vida significa también un cambio en las condiciones de habitación, en los lugares de asentamiento o los lugares escogidos para esta población para concentrarse en grandes núcleos. Cambia también, como veremos,
pues las fórmulas arquitectónicas empleadas para la ocupación de este territorio. Es a partir de este momento también cuando se van a ocupar las llanuras más próximas al litoral de Gran Canaria, tanto por su mayor potencialidad agrícola como por las posibilidades que tiene de explotación de los recursos pesqueros y de los recursos marisqueros. Desde este punto de vista, lo que tenemos es que nunca antes habíamos observado una ocupación tan intensiva del entorno litoral. Es decir, el cambio de modelo económico que conlleva una progresiva disminución de la importancia de la ganadería con respecto al de la agricultura lleva aparejado también un desarrollo significativo de la explotación de los recursos del medio marino. En momentos anteriores hay yacimientos evidentemente situados en el litoral de Gran Canaria, si bien el aprovechamiento es fundamentalmente, tiene como objetivo fundamentalmente los recursos marisqueros, Lapa y Burgado, pero a partir de este momento nos encontramos con que podemos observar la presencia de asentamientos cuya vocación es también la explotación intensiva de los recursos marinos, en este caso la pesca. Y nos vamos a encontrar por primera vez en el registro arqueológico de Gran Canaria útiles específicamente diseñados o asociados a este tipo de actividad, como es la presencia de anzuelos o la presencia de útiles especializados para descamar pescado. Es decir, no solamente nos encontramos con un aprovechamiento intensivo del mar, sino también con la existencia de unos cambios en la cultura material que nos están hablando de una modificación significativa de las formas de vida de estas poblaciones. En la gráfica que tienen en la parte izquierda, en color más naranja, nos encontramos con que la ocupación en el interior de Gran Canaria, que es muy significativa desde el momento inicial del poblamiento, empieza a decrecer. Es cierto que la gráfica indica que parece que hay una cierta estabilidad, pero en este caso tienen la culpa las dataciones procedentes de graneros colectivos, que como les decía, cobran importancia a partir del siglo XI en el territorio de Gran Canaria, que sin embargo están asociados directamente a la explotación agrícola. Sin embargo, en la gráfica que tienen en la parte inferior, representada en color verde, lo que estamos observando es una progresiva importancia de los asentamientos localizados por debajo de los 250 metros del nivel del mar. Y puede llamar la atención que en una isla tan pequeña como la nuestra, bueno, relativamente pequeña como la nuestra, la explotación del medio marino no hubiera tenido lugar desde el primer momento. Como les decía al principio, no es la isla la que condiciona las formas de vida de estas poblaciones, sino que son las circunstancias culturales, sociales, como veremos, posiblemente también medioambientales, las que determinan modificaciones en las formas de vida de esta población. Y uno de los elementos más significativos que podemos directamente vincular con la explotación del medio marino es algo que también puede llamarnos la atención, porque todos los datos apuntan a que los canarios no conocieron, los antiguos habitantes de Gran Canaria no conocieron la navegación, o por lo menos no utilizaban sistemas de navegación en la directa explotación de los recursos marinos. Y todas las fuentes, tanto arqueológicas como las documentales, de las descripciones de los primeros europeos que entran en contacto con esta población, nos hablan que toda la explotación de los recursos del marino era era a nado. Y así se ha podido confirmar también a partir del estudio de los restos humanos, donde encontramos, por ejemplo, esto que tienen en la imagen, que se llama esostosis del canal auditivo, que es un crecimiento anómalo del hueso provocado por el contacto directo, frecuente y regular del canal auditivo con el agua fría. Con un agua fría que tiene que ver también, que tiene una temperatura, las aguas que rodean el archipiélago, o en el caso concreto de Gran Canaria, que está un poquito por debajo de lo que podríamos esperar en función de la latitud, pero que tiene que ver con la corriente de agua fría del Atlántico. Desde este punto de vista, lo que nos encontramos es no solamente una explotación intensiva de los recursos del medio marino, sino también de la asistencia de especialistas dedicados a esta actividad en concreto. ¿Qué sucede? Que esos dos momentos de cambio que les he presentado, que nos encontramos un primer momento de vocación agropastoril, de ocupación del interior de la isla, que contrasta con el que nos vamos a encontrar a partir del siglo XI o siglo XII, tiene que ver también con cambios en el registro arqueológico insular. Justo en el siglo VII-VIII después de Cristo nos encontramos con que se introduce, posiblemente por población que llega desde el norte de África, de nuevas fórmulas
de enterramiento, que ha sido el elemento que nos ha hecho saltar la alarma para indicarnos que existen cambios significativos a partir de este momento y que pueden estar quedando bien reflejadas en estas curvas del sumatorio de probabilidad de dataciones radiocarbónicas. En el siglo XI-XII también nos encontramos con cambios sustanciales, de nuevo, en lo que se trata de la práctica funeraria. Hay que recordar que la práctica funeraria por lo general es muy conservadora y cualquier cambio de la entidad que nos estamos encontrando en Gran Canaria, pues puede ser explicado, aunque no puede ser descartado de otras opciones, puede ser explicado a través de la llegada de nueva población del continente del norte de África, porque son modelos que se traen importados del norte de África, y que nos van a ayudar a explicar también no solamente las modificaciones, las transformaciones, las novedades en el mundo funerario, sino también las formas de vida que podemos reconocer a través de la actividad económica como la ganadería o como la agricultura. Además, esos dos momentos, significativamente, y sin que quiera yo decir que existe una relación causal directa, a partir de en esos dos episodios, en el siglo VII y en el siglo XI, lo que nos encontramos con una frecuencia inusitada de violencia letal. Las poblaciones de Gran Canaria por lo general muestran signos evidentes de lo que se ha denominado una violencia endémica, es decir, la violencia forma parte de las fórmulas de resolución de conflictos de estas poblaciones. Pero en estos dos momentos llama la atención que nos encontramos con un incremento muy significativo de la violencia letal, es decir, aquella que tiene como propósito fundamental dar muerte al contrario, no disuadirlo a través de un golpe, sino matarlo de forma intencional. Los momentos de cambio están asociados a momentos de crisis o por lo menos a momentos en los que se intensifica la conflictividad entre estas poblaciones y que quizás, por lo que estamos viendo, no tiene que ver tanto con una presión demográfica, con una intensidad de la ocupación del territorio, sino con transformaciones sociales de amplio calado y que nos están marcando dinámicas de ocupación del territorio diferentes a lo largo del tiempo. Finalmente, una de las líneas que estamos explorando en los últimos momentos es la directa relación de todos estos cambios con las modificaciones en los cambios ambientales de Gran Canaria. Es cierto que a partir de estudios parciales se están observando pues, modificaciones en la temperatura ambiental o del agua que rodea las islas y que nos están hablando de modificaciones que somos capaces de reconocer en otros territorios y que tienen en Gran Canaria o en el conjunto del archipiélago unas materializaciones concretas que no siempre coinciden con las que se observan para otros territorios. Sin embargo, sí que nos puede llamar la atención que en el momento final de esta secuencia histórica existe un crecimiento demográfico asociado a una intensificación de la explotación agrícola del territorio de Gran Canaria, que coincide con ese periodo de la anomalía climática medieval, que por lo general supone un ascenso de las temperaturas, aunque parece que en el caso de las islas no está demasiado claro. Y luego también nos encontramos con una crisis demográfica, un descenso significativo de la población en Gran Canaria, como marca esa curva en su extremo derecho, que tiene que ver con muchos factores. Posiblemente uno de ellos sea la cada vez mayor frecuentación de naves europeas en el entorno del archipiélago y que supone también pues, enfrentamientos racias o obtención de esclavos en este territorio. Pero también tiene que ver posiblemente con un descenso general de las temperaturas. Un descenso general de las temperaturas y quizás también con una modificación del régimen pluviométrico que condiciona que, sí, que determina de forma significativa el desarrollo de los cultivos y que muy posiblemente va a obligar a los canarios a diversificar y ampliar el régimen de explotación del entorno marino, pues coincide este descenso de las temperaturas, estos cambios ambientales, con el incremento de la intensificación de la explotación del medio marino en el caso de Gran Canaria. Desde este punto de vista también podemos incluso, es una de las ventajas que es tener una secuencia de los procesos sociales, de las dinámicas sociales secuenciadas en el tiempo, que incluso la podemos poner en directa relación con algunas de las referencias que nos proporcionan los primeros relatores europeos que entran en contacto con los antiguos habitantes de Gran Canaria y que nos hablan de sus formas de vida. Y una de las citas más conocidas es la presencia de un fenómeno de crisis demográfica que tiene que ver
con problemas entre el equilibrio entre población y producción, de producción agrícola y ganadera, o al menos no solamente de producción, sino cómo se distribuye esos recursos, y que llevó a estas poblaciones a tomar diferentes medidas, entre ellas el infanticidio, eh, según los autores, infanticidio femenino o infanticidio indiscriminado, como una medida para, para llevar a cabo un control demográfico, y que quizás tenga que ver con ese descenso de las dinámicas sociales de la población que somos capaces de reconocer en los gráficos. En general, lo que les quería presentar es eso, una dinámica a lo largo del tiempo de la ocupación de un territorio tan limitado como es Gran Canaria, por unas poblaciones con unas características culturales muy determinadas, y que nos está hablando que la isla no es el único elemento que condiciona esas formas de vida, sino que tenemos que interactuar, que tenemos que introducir en esta ecuación muchos más elementos. Muchísimas gracias. Gracias, Aaron. Muchas gracias, Xavi. Muy interesante la charla. Aquí tenemos una pregunta que dice: ¿se sospecha de alguna causa del declive de la ganadería, como por ejemplo mortalidad o enfermedad de los animales de cría? No, la verdad que lo comenté muy rápidamente, pero posiblemente el cambio, nosotros estamos asociando el cambio que somos capaces de observar a partir del siglo XI por la llegada de nueva población. Nueva población que introduce además una serie de mejoras tecnológicas asociadas al desarrollo agrícola, como por ejemplo el riego. Eh, es cierto que las referencias que tenemos para las infraestructuras agrícolas en Gran Canaria son del siglo XV, pero nos hablan de lugares para almacenar agua, de acequias, incluso de minas excavadas en la roca para distribuir el agua en el territorio insular. Es decir, nos estamos hablando de una infraestructura ya muy significativa, que en el norte de África somos capaces de reconocer a partir del siglo X-XI en los territorios más cercanos al archipiélago, y que parece que se trasladan a Canarias a partir del siglo XI. Desde luego es una opción cultural que asociamos a la llegada de nueva población, y que asociamos a la introducción de una serie de mejoras tecnológicas a partir de este momento. Es evidente que no podemos descartar otro tipo de factores para el declive de la ganadería, pero sí que quería decirles que la ganadería sigue siendo muy importante para estas poblaciones. Es una actividad que pasa de ser primaria a ocupar el lugar secundario, pero desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de la distinción social, sigue siendo un elemento central en la articulación de estas poblaciones. Muy bien. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta también, Xavi, aunque tengo la suerte de que podré hablarlo contigo con más calma, pero sí que me llamó mucho la atención cuando dices que el grupo humano que vino, los aborígenes o los prehispánicos, conocían las condiciones ambientales de las islas antes de llegar, porque de alguna manera estaban preparados, o sea, vinieron con el material necesario para colonizar la isla, ¿no? Esto me Sí, parece muy interesante, la verdad. claro, es que normalmente cuando hablamos de colonización del archipiélago parece que se embarcaron, o la idea que tenemos, seguro que es equivocada, que se embarcaron a explorar nuevos territorios y que llegaron al archipiélago. Pero no podemos engañarnos, y el territorio insular es conocido, al menos desde el cambio de era. Los romanos conocían este territorio y posiblemente sabrían las características que tiene, y estas poblaciones se embarcaron a colonizar este territorio sabiendo que si no se traían esos elementos, aquí no iban a poder sobrevivir. Es decir, que aquí no había ni alimento, no hay grandes mamíferos para desarrollar actividades de caza, no hay ganado asalvajado que pudieran reaprovechar para sus formas de vida. Es decir, ellos tuvieron que venir con todo aquello que les garantizase su existencia. Y en colonización de territorios insulares, por lo menos en periodos preindustriales, es muy importante, porque posiblemente si llega una población que viene por así, para entendernos, con las manos vacías, difícilmente podría haber sobrevivido en este territorio, pese a la gran cantidad de recursos que existen en el litoral de la isla, ¿no? Para explotar los recursos marinos y marisqueros hay que saber, hay que tener una tradición que difícilmente se puede desarrollar un periodo
lo suficientemente corto como para garantizar la supervivencia de un grupo que llegue. Es cierto que no sabemos qué contingente de población llega a Gran Canaria en los primeros momentos, no sabemos si son grupos grandes o son grupos relativamente pequeños, pero sí sabemos que vinieron con todo aquello que les iba a garantizar su supervivencia, porque además sabían que aquí lo podrían desarrollar. Vale, vale, pues muy interesante. Mm. Aquí hay otro mensaje, nos vamos a salir un poco del tiempo, pero te digo te traslado la pregunta. Mm. Interesante que siendo tan planificadores hayan olvidado el arte de la navegación y la vida marina. ¿No será Sí, acaso que los llevaron como exiliados? claro, esa es una de los grandes interrogantes. Es cierto que las poblaciones canarias, en general, por lo que sabemos de las descripciones del siglo XV, ninguno de ellos conocía la navegación. Hay una referencia de Torriani muy puntual que nos habla de embarcaciones de drago, pero sí que es cierto que en las formas de vida que parece que se trasladan en los primeros momentos a Gran Canaria, y que lo podemos hacer quizás extensivo al conjunto del archipiélago, nos hace pensar que ellos no fueron los navegantes. Ellos, es decir, ellos no tenían la tecnología para desplazarse hacia Gran Canaria. De todas formas, es uno de los temas más debatidos en la historiografía del archipiélago canario. Hay además un grupo de investigación ahora que plantea precisamente que llegaron ellos por sus propios medios. Si llegaron ellos por sus propios medios, lo abandonaron muy rápidamente. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que las huellas de la navegación es de las actividades humanas que dejan una huella arqueológica más endeble, mucho más difícil de rastrear. Es decir, la posibilidad de que fueran exiliados o que vinieran ellos de forma voluntaria, exiliándose de un territorio como el norteafricano, que en el siglo segundo, tercero está en un momento especialmente convulso, no nos hace pensar que posiblemente o vinieran ellos exiliados de forma involuntaria o vinieran ellos voluntariamente con el ánimo de escapar de una situación de inestabilidad política, social y económica que hay en el norte de África. Muy bien. Pues reiterarte las gracias, muchísimas gracias por participar y por hacernos esta presentación tan interesante. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente participante.